Estimada y querida Elena Poniatowska, estimado rector de la Universidad de Varsovia, profesor Alojzy Nowak, estimado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor Enrique Graue, excelentísimo señor embajador de México en Polonia, Alejandro Negrin, estimada profesora Katarzyna Dębicz y todo el público que nos está escuchando a través de la transmisión en vivo en el canal oficial de la Universidad de Varsovia y por las redes sociales. Hoy es un día muy especial para las relaciones entre México y Polonia. Dos países siempre amigos, de riquísimas culturas y tradiciones, unidos por fuertes lazos de cooperación científica, intelectual, cultural y, como no, económica también. Es un día de júbilo para la Universidad de Varsovia, para la cultura polaca y mexicana, para todos los latinoamericanistas e hispanistas de Polonia y para los lectores que leemos y seguiremos leyendo, a pesar de todas las circunstancias, buenos libros, buenos artículos, buena literatura. Es la primera vez que se homenajea a la más grande escritora mexicana, la más grande escritora, periodista y cronista, Elena Poniatowska, en Polonia, tierra de sus antepasados. El rector de nuestra universidad, Su Magnificencia, profesor Alojzy Nowak, va a galardonar a la gran escritora mexicana con una medalla en reconocimiento de sus méritos y la importancia que tiene su obra para nosotros, los lectores polacos. En este lugar quisiera agradecerle de corazón, en nombre de todos nosotros, al rector Alojzy Nowak, por su decisión tan acertada y esperada. Bardzo dziękujemy, Magnificencjo. Con este acto solemne culmina el tercer día de las Jornadas Elena Poniatowska, que se han celebrado en los días 12, 13 y 14 de mayo de 2021 en la Universidad de Varsovia. El día de ayer tuvo lugar el primer encuentro de Elena Poniatowska con los estudiantes de las universidades polacas. El día 12 de mayo organizamos un coloquio académico con la participación de los más destacados expertos de Polonia y de los centros académicos de otros países, dedicado a la obra de Elena Poniatowska. Se ha destacado que Elena Poniatowska, en su última novela, El amante polaco, dedicado al último rey de Polonia, Stanisław August Poniatowski, les enseña a los lectores mexicanos y a todos los lectores hispanohablantes una parte importantísima de la historia polaca. Y esta parte de la historia es también importante para nuestra universidad. Elena Poniatowska, como ella misma lo mencionó ayer en el encuentro con los estudiantes, se siente vinculada a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y nosotros, los latinoamericanistas de la Universidad de Varsovia, también nos sentimos muy unidos a la UNAM, rector Graue. Nos enorgullece su presencia con nosotros y estamos seguros de que estas jornadas y esta celebración va a profundizar aún más la colaboración y los proyectos comunes que tiene la UNAM con la Universidad de Varsovia y, entre otras entidades universitarias, con el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Nuestro instituto el año que viene va a cumplir 50 años. A lo largo de estos 10 lustros siempre hemos tratado de desempeñar la función del puente que une Polonia con los países de habla hispana y portuguesa. Nuestros egresados son empleados en distintos medios de comunicación, instituciones culturales, gubernamentales, etc. Y en esta
labor docente e investigadora que estamos desarrollando, ha sido de enorme importancia el poder contar con el apoyo de la Embajada de México en Polonia. De este lugar me gustaría agradecer profundamente al embajador Alejandro Negrín, quien ha tenido la bondad de facilitarnos el contacto con Elena Poniatowska y a quien vamos a rogar también que la embajada nos haga el favor de encargarse de pasar la medalla a las manos de Elena Poniatowska, ya que, como es comprensible, debido a las circunstancias relacionadas con la pandemia, la ceremonia se ha tenido que organizar online, por lo que tampoco ha sido posible invitar al público que estuviera aquí en la sala con nosotros. Pero la medalla es real. Y por último, como la escritora visitó Polonia solamente una vez y tampoco ha podido, por la pandemia, acompañarnos en vivo aquí en Varsovia, queremos mostrarle algunas imágenes que esperamos que sean de su agrado. Al final de la ceremonia vamos a proyectar un vídeo rodado para esta ocasión por los profesores y estudiantes de nuestro instituto, donde están plasmados los edificios y monumentos que Elena Poniatowska describe en su última novela, El amante polaco. Y ahora tengo el honor de dar la palabra al rector de la Universidad de Varsovia, Su Magnificencia, el profesor Alojzy Nowak. El rector hablará en polaco y en el canal español los espectadores van a disponer de una traducción simultánea. Wielce szanowna Pani Poniatowska, Panie Rektorze, Panie Ambasadorze, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo. To wielki dzień dzisiaj dla Uniwersytetu Warszawskiego, a dla mnie w szczególności, że społeczność akademicka całego porque la Universidad de Varsovia, los estudiantes y académicos de la universidad me permiten rendir homenaje a la señora Elena Poniatowska por sus enormes logros como escritora y por su sabiduría que demuestra tanto en su obra como en su día a día. Cuando tuve el placer de enseñar en las universidades europeas y norteamericanas, mis estudiantes mexicanos, pero no solamente mexicanos, no me preguntaban sobre mis logros, sino me preguntaban si conocía a la mundialmente conocida escritora señora Elena Poniatowska. Fue un placer para mí llegar a saberlo. Y también quiero decirles que fueron ellos, esos estudiantes, quienes despertaron mi interés por señora Elena Poniatowska, por su historia y por lo a que se dedica. Y se dedica a lo que es más importante, lo más bello, a las humanidades, a la suerte de seres humanos, a la suerte de la mujer mexicana, pero no solamente mexicana, y a todos los que por distintas razones, sin tener culpa alguna, viven peor que otros. Es maravilloso saber que Elena Poniatowska viene de una familia real. Nació en una familia aristócrata, nació en Francia, pero para nosotros lo importante es que siendo mexicana, nacida en Francia, sigue sintiéndose también polaca, siente una fuerte relación con Polonia. La medalla que en breve voy a entregar a manos de Su Excelencia Embajador, rogando que quiera transmitírselo a la señora Poniatowska, es una medalla de reconocimiento de sus logros profesionales,
pero también es un reconocimiento de su influencia en el desarrollo social, en la educación de los jóvenes y en todo lo que en la vida terrestre es lo más importante, es decir, los valores humanos. También quiero aprovechar este momento para agradecer al lector por haber creado oportunidades para colaborar y ponernos en contacto con la señora Elena Poniatowska y también al señor embajador, gracias a toda la amabilidad y generosidad con la que apoya cualquier tipo de relaciones entre Polonia y México. Nosotros, de nuestra parte, embajador, rector, queremos hacer lo mismo, les agradecemos su esfuerzo y estamos muy interesados por mantener colaboración con la UNAM, con México, con otras universidades, porque si lo miramos desde la perspectiva histórica, la nación mexicana ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de relaciones humanas, en la economía, en lo que está pasando tanto en Latinoamérica como en América del Norte. La bonita lengua de Cervantes que utilizan ustedes es, como confirmarán mis colegas del Instituto de Estudios Ibéricos, es la segunda lengua de la República de Polonia. Los jóvenes polacos con mucho afán aprenden el español y no es solamente por enormes cantantes las películas mexicanas, pero también por la cultura creada en ese idioma. Tenemos muchos lazos que nos unen y creo que a raíz de esta colaboración esos lazos se van a acercar y fortalecer. Y la señora Elena Poniatowska ha desempeñado un papel muy importante, porque los estudiantes polacos, no solamente de la Universidad de Varsovia, también de otras universidades polacas, se sienten orgullosos por tener a alguien tan cercano en su corazón, a lo mejor no físicamente, pero se sienten satisfechos con poder leer su obra, poder ver esta forma maravillosa de representar en una sola vida a varias naciones. Entonces, antes de proceder a la entrega de la medalla de la Universidad de Varsovia, invitar a la señora Elena Poniatowska a visitarnos en Polonia, a visitarnos en la Universidad de Varsovia y a usted, rector, como persona de compañía. Por supuesto, nosotros invitamos asumiendo los costes de traslado y los costes de su estancia en Varsovia. Están invitados, las puertas de la Universidad de Varsovia están abiertas de par en par para recibirles a ustedes. También el señor embajador siempre está bien visto en nuestra universidad. Una vez más quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias por la oportunidad de poder pronunciarme con esta maravillosa ocasión de entrega de la medalla de la Universidad de Varsovia, que se entrega únicamente a personas muy escogidas, y el embajador espero que quiera transmitir esta medalla a la señora Elena Poniatowska. Gracias. Muchas gracias, rector. Bardzo dziękujemy, panie rektorze. Y ahora tengo el honor de dar la palabra al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, su magnificencia, el profesor Enrique Graue. El rector va a hablar en español y en el canal polaco los espectadores van a disponer de una traducción simultánea. Doctor Nowak, rector magnífico de la Universidad de Varsovia. Elena Poniatowska, mujer universal, escritora, periodista y muy merecida homenajeada. Señor embajador Alejandro Negrín, su excelencia embajador, una vez más qué gusto en poderlo saludar, aunque sea así a distancia. Saludar también a Úrsula Lugowska, me da mucho gusto volverla a ver, señora directora
del Instituto de Estudios Ibéricos y Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. A mí, en realidad, para mí es un placer poder estar aquí presente en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este homenaje que le hace la Universidad de Varsovia a nuestra querida Elena Poniatowska, a Elenita. Porque además de ser una autora cuya obra es conocida y reconocida a nivel mundial, para la comunidad universitaria y para el pueblo de México, baste con decir Elenita para saber que hablamos de Elena Poniatowska. Tal es el cariño y respeto que todos le tenemos en la universidad y en México. Porque no solo en la literatura su labor es sobresaliente, lo es por la libertad de expresión, por su honestidad moral y por siempre abanderar las justas causas sociales y dar voz a quienes, por razones históricas, nuestra historia les ha relegado. Por todo ello, en representación de la UNAM, una institución que, como bien decía, ambos nos identificamos y queremos entrañablemente, quiero felicitar a Elenita por este merecido homenaje. Me parece más que acertada la decisión del Instituto de Estudios Ibéricos y Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, que con el apoyo de la Embajada de México en Polonia reconoce a Elena en este evento. Y lo celebro no solo por la ceremonia que hoy nos reúne, sino también porque incluyó un coloquio de especialistas para analizar su obra y nuevas perspectivas. Y sobre todo, porque abrió la oportunidad para jóvenes estudiantes y académicos de distintas universidades polacas para que conversaran con ella, dándole a la homenajeada Elenita un espacio para hacer lo que más le gusta, intercambiar opiniones e ideas de manera natural y espontánea, con ciudadanos libres de un país que Elenita ha llevado en su sangre y que sin duda ha influido en la formación de su carácter, de su obra y de su personalidad. Creo que para ella no hay mejor homenaje. Estoy seguro de que quienes participaron en ese conversatorio habrán disfrutado de la experiencia que tuvieron con ella y la recordarán durante mucho tiempo, como bien decía el rector. Yo agradezco mucho la invitación de la Universidad de Varsovia para presenciar, aunque sea de manera virtual, esta entrega de la medalla de reconocimiento por las aportaciones literarias y periodísticas de Elena Poniatowska y por haberme permitido dirigir unas palabras a la comunidad de esta gran universidad. Muchísimas gracias, rector Novak, por esta oportunidad. Bien, lo decía el rector Novak, espero que muy pronto podamos también celebrar y estar juntos allá en Varsovia o en México. Y celebrar también la edición del Códice Vaticano B, producto del trabajo conjunto de nuestros especialistas con los de la Universidad de Varsovia y la Biblioteca Apostólica Vaticana. Debo agradecer al embajador Alejandro Negrín. Muchísimas gracias, Su Excelencia, por impulsar la realización de este evento y por su vinculación constante en favor de la cultura mexicana. Finalmente, Elenita, muchas felicidades por este reconocimiento y por una enorme trayectoria de vida, por lo que ha centrado en la existencia de millones de lectores y admiradores en México, en Polonia y alrededor del mundo. Muchas gracias y mil felicidades. Ahora me es muy grato invitar al excelentísimo embajador de México en Polonia, señor Alejandro Negrín.
Varsoyenkuye. Muchísimas gracias. Primero que nada, me alegra mucho saludar a la extraordinaria escritora y periodista Elena Poniatowska. Querida Elena, es un enorme gusto para mí acompañarte en este homenaje que te rinde la universidad más importante de Polonia en la tierra de tus antepasados. Chciałbym również powitać rektora Uniwersytetu. Saludo también al rector de la Universidad de Varsovia, doctora Alojzy Nowak, a quien agradezco. Igualmente celebro la presencia del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el doctor Enrique Graue, gran impulsor de la presencia global de nuestra máxima casa de estudios. Con esta ceremonia formal llegamos al tercer y último día de estas jornadas de homenaje a Elena Poniatowska desde Varsovia. Han sido realmente extraordinarias. Centenas de personas de Polonia, de México y de otras naciones nos hemos reunido en este primer homenaje y reconocimiento que se le hace a Poniatowska en Polonia. Hay dos aspectos que me han llamado la atención en estas jornadas. Primero, que todos hemos recordado que Elena Poniatowska es autora de una de las obras más vastas, más reconocidas y más premiadas de la literatura en lengua española, por lo menos en los últimos 50 años. Además, es una autora leída en muchos países, ya que ha sido traducida a más de 20 lenguas, incluida la lengua polaca. En estos días se han evocado sus obras clásicas como La noche de Tlatelolco, Hasta no verte Jesús mío, Leonora y La piel del cielo, y también se ha recordado su incansable trabajo periodístico. Académicos y estudiantes polacos hablaron de su talento, de su imaginación verbal, de su gracia y de su frescura, así como el hecho de que Elena Poniatowska, como recordó el señor rector de la Universidad de Varsovia, ha sido siempre una voz de las mujeres, de los marginados y de los desposeídos, y una voz en la defensa de los derechos humanos. Drugim szczególnie ważnym Segundo aspecto de estas jornadas, especialmente destacado en Polonia, ha estado siempre presente en la obra de Poniatowska. Y como se había dicho, fue una brillante académica y ha estado siempre la salvia de su vida. En estas jornadas se recordó que Elena es la sexta generación de los Poniatowski, después del rey Stanisław y su hermano Kazimierz, que es la rama de donde ella desciende. Recordamos textos memorables de Elena sobre Polonia, como por ejemplo su artículo de hace más de 50 años sobre el episodio más profundo y emotivo de la relación entre México y Polonia, cuando en 1943 México recibió a cerca de 1,500 refugiados polacos conocidos como los Niños de Santa Rosa. Se recordó también su memorable presentación a la publicación en México de la obra de la Nobel Wisława Szymborska y, por supuesto, la última novela de la propia Elena, todavía fresca y de la cual estamos esperando el segundo volumen, El amante polaco, sobre la vida del más célebre de sus antepasados, el último rey de Polonia. Señoras y señores, es realmente muy significativo que este homenaje reúna a los rectores de las universidades más importantes de México y de Polonia, como son la Universidad de Varsovia y la UNAM. Esto no solo refleja de nuevo el hecho de que Poniatowska es una de las artífices más importantes del diálogo profundo
e informado entre México y Polonia. Esto refleja también que, a pesar de la distancia geográfica, México y Polonia son naciones cada día más cercanas y que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Varsovia ocupan ya un lugar central en la relación entre nuestros países. Jeszcze raz gratuluję rektorowi Felicito de nuevo al rector Alojzy Nowak y a la directora del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, doctora Urszula Ługowska, por el reconocimiento a esta gran escritora mexicana de origen polaco. El premio Nobel mexicano Octavio Paz dijo alguna vez que Elena Poniatowska es un pájaro en la literatura mexicana. La gran académica Sara Pot dijo en el coloquio de estas jornadas que Elena Poniatowska es una mariposa monarca que vuela entre México y Polonia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. Y ahora voy a invitar a la profesora Katarzyna Dębicz del Instituto que va a pronunciar una laudación in honorem en el idioma español y en el canal polaco los espectadores van a disponer de una traducción simultánea. Por favor. Gracias. Muy estimada y admirada Elena Poniatowska, sus magnificencias, su excelencia, señora directora, distinguida academia, me enorgullece tener el honor de hacer el elogio a nuestra querida maestra de letras, con motivo del reconocimiento por parte de la Universidad de Varsovia y del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos a la labor de Elena Poniatowska en el ámbito literario, cultural, social y de cooperación polaco-mexicana. Soy consciente de que muchos homenajes y alabanzas fueron pronunciadas en su honor por personalidades importantes del mundo y de la cultura y el arte, especialmente la literatura, y también de la ciencia. El número de premios y de distinciones es muy larga. Basta recordar que le han concedido 14 doctorados honoris causa en universidades como París, Université París 8, Vincennes Saint-Denis, Universidad Autónoma del Estado de México, New School of Social Research de Nueva York o la Universidad Complutense de Madrid. De ahí que me resulta difícil evitar repeticiones en un discurso como el de hoy. Por lo tanto, intentaré hacerlo de una forma diferente. No presentaré fechas ni una historial o nota biográfica. Intentaré enfatizar en su trabajo lo que corresponde y contribuye a la distinción de hoy. Comenzaré por el diálogo intercultural, cuyos fundamentos teóricos fueron creándose a partir del encuentro entre Abya Yala y el mundo europeo. Podríamos decir que nuestra maestra de las letras es producto de este proceso, ya que proviene de una familia multicultural, polaco, europeo, mexicana. Y el diálogo intercultural se ha convertido en un elemento inmanente de su obra. El derrotero de tejer esta delicada parte y dimensión de su vida fue presentado en la autobiográfica novela La Flor de Lis. Según la UNESCO, el diálogo intercultural es un proceso basado en el intercambio abierto y respetuoso entre individuos, grupos y organizaciones con diferentes antecedentes culturales o visiones del mundo. Uno de sus objetivos es desarrollar una comprensión más profunda de diversas perspectivas y prácticas para así aumentar la participación, libertad y capacidad de tomar decisiones, fomentar la igualdad
y mejorar los procesos creativos. En sus cuentos y relatos, así como en los reportajes, Elena Poniatowska incluye los elementos antes mencionados, que construyen el diálogo intercultural y sus objetivos, utilizando para ello el diálogo humano, tal como lo menciona en el cuento La ruptura, en el que escribe que el diálogo humano es una necesidad misteriosa. Esta constatación es un punto de partida para entender la escritura de Elena Poniatowska, convertida en una herramienta para presentar el pensar de las mujeres sobre ellas mismas, al hombre que amamos, las cosas del mundo y la sociedad que nos rodea, a nosotras las mujeres. Por lo tanto, el pensamiento de Elena Poniatowska es profundamente feminista, lleno de enorme sensibilidad, donde el diálogo ocupa un lugar principal. El diálogo, también el intercultural, es un paradigma bajo el cual hasta ahora nosotros los seres humanos construíamos nuestros mundos. ¿Pero cuál será el futuro? El problema de nuestros tiempos es que hablamos, pero no somos escuchados y no queremos escuchar. Comunicamos nuestras posturas en los medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pero estos no son construidos para conversar y dialogar. Así sucede en el cuento El recado, una carta de amor, un mensaje sin respuesta, o en la novela Querido Diego, te abraza Kiela. Al igual que las protagonistas de estas obras, hoy creamos mensajes con ansiedad, esperando obtener una respuesta, de poder comunicarnos con el otro que comúnmente hoy día está mudo y ausente. Esta sensibilidad de Elena, que balancea entre la multiculturalidad, pasión de vida y el diálogo, tiene su explicación no solo en ser mujer ella, pero también por llevar una vida entre culturas y continentes. Los fascinantes cuentos como El corazón de la alcachofa, sobre el profundo amor de una mujer muy sensible, y en general sobre mujeres que tenemos corazones como las alcachofas, enseñan nuestra vulnerabilidad como seres humanos, mujeres fáciles para ser devoradas. En este viaje apasionante por los sentimientos y la mente de la mujer, la maestra Elena Poniatowska nos ofrece el encuentro con la cultura y la historia mexicana, donde un principal espacio ocupa la lucha por la justicia y la voz de los más vulnerables. El ejemplo es el libro testimonial Nada Nadie, las voces del temblor, dedicado a las experiencias humanas del gran temblor en México del año 1987, sobre el cual la escritora nos dice en una de sus entrevistas, cito, «Recoge las voces de la gente mediante entrevistas para que ellas den una especie de constancia de lo que sucedió. Pero muchas veces incluso ellas pueden estar equivocadas. Yo no pretendo para nada ser la poseedora de la verdad absoluta, ni mucho menos». Cierre de cita. Gracias a obras como la mencionada o la titulada Fuerte es el silencio, Elena es considerada la cronista de México. En el arte que desenvuelve la maestra Poniatowska no existe una frontera clara entre el periodismo y la literatura. Cada vez se fusionan más esos territorios disímiles que se entrelazan. Por un lado, se nos presenta a ella como una sensible persona, llena de pasión amorosa y física, y por el otro, como una apasionada y militante reportera. Con la majestuosa obra La noche de Tlatelolco o Amanecer en el Zócalo, los 50 días que confrontaron a México. La maestra Elena Poniatowska sabe extraer la mejor parte humana de nosotros, la mejor parte la cual pertenece a una comunidad que lucha por sus derechos, dignidad y justicia. Esta imagen la obtenemos también leyendo su libro La piel del cielo. En la obra de nuestra galardonada encontraremos la esencia de los procesos que tienen lugar en la modernidad, mirando el modernismo como un proceso de enfrentamiento de visiones y dilemas,
tal como lo escribe el profesor polaco Stefan Morawski. Cito: es la fragmentarización del mundo versus las pruebas de captar las bases de carácter universal. Constantemente recurrentes ansiedad y dudas sobre el sentido de la existencia contra la certeza que quiere establecerse de una vez por todas. La conciencia de que la verdadera libertad significa destruir lo que se ha utilizado para construir el sentido de libertades individuales y colectivas versus un mundo reglamentado según las reglas y normas sagradas. Cierro cita. Este es el mundo que nos presenta, querida Elena y estimada maestra. Un mundo lleno de dilemas, lleno de grises, de crueldad y belleza. Inspirada en las palabras de Isaac Newton, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes, me gustaría decir que nosotros los lectores, parados en las cimas de tu obra, querida Elena, como comunidad e individuos, veremos mejor y entenderemos más de la realidad mexicana, latinoamericana y mundial. Le agradezco en nombre propio y de la comunidad académica hoy reunida. Gracias. Muchas gracias, profesora Katarzyna Dębicz, por este magnífico elogio. Y ahora vamos a invitar a nuestra protagonista. Tengo el honor de invitar a la destacada escritora, cronista, periodista, nuestra amiga Elena Poniatowska. Aloysia Novak, directora del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, doctora Úrsula Lugoska, rector de la UNAM, a quien le agradezco muchísimo su presencia, el doctor Enrique Graue, embajador Alejandro Negrín, que gestionó todo este inmerecido y precioso homenaje. Doctora Katarzyna Dębicz, que hizo la lectura del mensaje laudatorio. En la Segunda Guerra Mundial murieron 30 millones de hombres y de mujeres. 20 millones eran rusos, 4 millones polacos, 6 millones judíos y casi 2 millones yugoslavos, además de 116,000 soldados estadounidenses cuyas familias jamás imaginaron que el cuerpo muerto de su hijo quedaría tendido en un campo de batalla en un país europeo. La Segunda Guerra Mundial se inició cuando Hitler invadió Polonia el 17 de septiembre de 1939 y deportó a ciudadanos polacos a Siberia, a Uzbekistán y Kazajstán. Mi padre salió de París a través de España en 1942 y atravesó los Pirineos a pie para alcanzar a De Gaulle. Mi hermana y yo no lo vimos durante 5 años y el hombre que volvimos a ver en México después de esos 5 años era muy distinto del que nos despedimos en la estación de tren de Toulouse. Antes de abrazarlos, representamos para él ahí mismo en el andén una pequeña comedia, Hitler y Mussolini. Hitler, mi hermana, porque era más alta, y Mussolini, yo, porque era más gordita. Los dos se atacaban y caían en el suelo. Mi hermana y yo teníamos menos de 10 años.
Jean Evremont Poniatowski recibió la medalla de los evadidos por haberse unido a las fuerzas de la Francia libre del general de Gaulle en África. Atravesó, como se los dije, los Pirineos a pie y cerca del río Ebro, bajo la luna llena, fue hecho prisionero y encerrado en la cárcel de Jaca. Quizá porque mi padre fue interrogado por la policía, quizá porque le rasuraron la cabeza y estuvo preso y elogió la comida carcelera, quizá por mi amor filial. Desde muy joven visité la cárcel de México llamada Palacio Negro de Lecumberri. Para un escritor, nada mejor, para un periodista también, nada mejor que oír relatos de vida desde muy joven. Así como a mi padre en la cárcel de Jaca, en España, lo obligaban a saludar todas las mañanas a la bandera de España y a decir ¡Viva Franco! Y se rebeló y dijo una vez ¡Viva Salo!, que significa cerdo en francés. Su castigo consistió en lavar los excusados de la cárcel durante 30 días. Así, desde el momento en que entré como reportera al periódico Excelsior, escuché a los presos en el Palacio Negro de Lecumberri y también a sus familiares, todos ellos muy pobres. 8 días antes del armisticio, el sobrino de la familia Poniatowski, el sobrino de mi padre, Marie-André Poniatowski, se quitó el casco al salir de su tanque y lo mató una bala. La familia del rey Stanislao, desde su salida de Polonia hace más de 200 años, ha sido una familia de guerreros. José Poniatowski, mariscal de Francia, de Napoleón, prefirió tirarse al río Elster sobre su caballo antes que entregarse a los rusos. Todo su ejército se aventó al río tras de él. Así como mi padre, Paula Amor, mi madre, de origen mexicana, nacida en Francia, se enroló en la sección sanitaria automovilística femenina que pertenecía a la Cruz Roja. A las 4 de la mañana, en un París sin calefacción, salía día y noche a recoger heridos. Quizá descubrió que lo que Víctor Hugo escribía era verdad. Dice Víctor Hugo, cada hombre en su noche va hacia la luz. También mi madre publicó sus memorias y dice que sus misiones se volvieron peligrosas. Una noche la despertaron para llevar sangre a un hospital en Verdun. Conducir, dijo, en la noche oscura sin encender los faros no es fácil. A veces uno frena creyendo ver obstáculos imaginarios. Durante meses partí a recoger heridos o familias cuya casa había sido bombardeada. Todavía guardo en los ojos las imágenes de aquellos días y entre todas la más impresionante, la de un joven soldado que agonizaba sobre su camilla, rechazaba su cobija y llamaba mamá. Permanecí de pie, petrificada, mientras una de mis compañeras arrodillada a su lado lo consolaba. Esa misma compañera murió 2 días más tarde porque se durmió al volante. De hecho, todas nos dormíamos. Yo fumaba, cantaba, me pellizcaba para no dormirme. Tuve la suerte de que la parte de enfrente de mi coche pegara en la acera de la derecha cuando cabeceé. Una vez una familia generosa
me abrió la puerta de su casa y me permitió dormir en su piso. Dice, mamá, comíamos rebanadas de pan. Esa manera de vivir no me molestaba para nada. Que el apellido de una familia pueda remontarse al año 800, resulta sorprendente. Mi abuelo, André Poniatowski, con quien viví hasta venir a México, hizo el árbol genealógico de la familia Sholek Poniatowski, que parece algo así como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es común que un escritor hable de literatura y puedo contarles que desde 1953, además de crónicas y entrevistas, he escrito novelas y cuentos. A pesar de haber nacido francesa, me volví mexicana de corazón y es a México a quien le debo todo, todo lo que soy. Le debo todo, le debo mis hijos, le debo mi vocación, mi amor y mi futura muerte. La escritura es para mí, claro, al lado de mis hijos, la primera razón de vida. México abrazó a refugiados de guerra en 1939, a los republicanos españoles. Deberíamos recordar a los niños de Morelia, y más tarde a polacos, hombres, mujeres y niños, a quien la ciudad de León, Guanajuato, abrió sus puertas el 1 de julio de 1943. Y 4 meses más tarde a otro grupo de Polonia, el 2 de noviembre de 1943, que entraron a la hacienda Santa Rosa, se llamaba, que tenía un techo de tejas, ventanas luminosas, unos muros muy espesos y les recordó las casas europeas. Bueno, tenía mucho de Europa además y además obviamente el maravilloso cielo azul de México. En ella vivieron 1,453 polacos víctimas de bombardeos. México ofreció recibir a 30,000 polacos y el extraordinario general Władysław Sikorski, quien estableció un gobierno polaco en el exilio en Londres, Inglaterra, firmó un acuerdo con el gobierno mexicano. Imposible no mencionar al capitán Henryk Stebelski, encargado comercial de la Embajada de Polonia en París, quien salvó a miles de jóvenes polacos que huían de los alemanes. La diferencia, bueno, también los recibieron obviamente los norteamericanos, pero los mismos polacos decían que la diferencia entre el recibimiento en los Estados Unidos y el recibimiento tan cálido y tan lleno de banderas y de frutas de México, pues les resultó muy cálido y muy excepcional. Y en León, Guanajuato, les dio a los jóvenes, bueno, a los jóvenes y también a los de mediana edad, la posibilidad de olvidar los tormentos de la guerra, y entre los recién llegados, varios montaron una granja y también se instalaron talleres de plomería, de carpintería, electricistas, de costura, de sastrería. Bueno, vinieron muchísimos hombres y mujeres capaces de ganarse la vida. También, bueno, les tengo que contar, fui a Santa Rosa, en Guanajuato, en 2013, y con el hijo de Stebelski, a un homenaje de agradecimiento que los polacos rindieron a México y en particular a Santa Rosa,
en el 70 aniversario de la llegada a México de estos 1.500 refugiados polacos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también tenemos que recordar que en Jalapa hubo una orquesta sinfónica de Jalapa que alcanzó una gran celebridad. Bueno, la dirigió José Ives Limantur, el hijo de Limantur, que era muy gestudo, muy pasional, yo creo que un poquito loco, y él y ahí tocó en esa orquesta el gran músico de quien estamos tan orgullosos, el rector y yo y Alejandro todos, que fue Silvestre Revueltas, allí esa orquesta tenía a tantos músicos polacos que la llamaron la Orquesta Jalapowski. Son muchos los polacos notables en México: Ludwig Margules, Henryk Schering, Eva María Zuck, quien se parecía un poco a la directora del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, que ayer me hizo unas preguntas. La pintora y la grabadora Fanny Rabel, Henryk Betka Stebelska, Sigmund Merdinger, Marek Keller, compañero de vida del pintor y escultor Juan Soriano, que en un hecho inusitado donó el 19 de julio de 2009 en Owezarnia, siento mucho no hablar polaco, le donó pues toda una obra muy importante de Juan Soriano, y también estaba súper agradecido porque México le otorgó el Águila Azteca. También las jóvenes actrices Ludwika y Dominika Paleta son hijas del violinista Signe Paleta. La pintora Basha Bartoska, casada con el poeta mexicano, un gran poeta, Gabriel Said. Finalmente quisiera darles a conocer a un polaco de excepción, Alejandro Negrinsky, en realidad, que tanto ha hecho por afianzar las relaciones México-Polonia, y no conforme con inclinarse sobre la vida de una polaca mexicana como yo, se preocupó por hospedar en su casa de México a la periodista Magda Melnik y a interesarse por unir a dos literaturas: la literatura, obviamente, la mexicana, que él tiene una hermana, Edith Negrin, que es una gran estudiosa de la literatura mexicana, y una joven periodista, Magda Melnik. Bueno, también sabemos que vinieron aquí a México economistas, violonchelistas como Jan Kalinowski, y pues creo que ustedes deben de, no sé si lo sepa el señor rector Graue, pero tuvimos hasta un príncipe terrateniente en Monterrey, se llamaba Albert Stanislao Radziwiłł, y él fue quien le ayudó creo que le ayudó a hacerse rico a un mexicano, un polaco y un mexicano haciéndose ricos en México. Eso fue bastante especial. Obviamente no podemos olvidar a Paderewski, Ignacio Paderewski, que dio conciertos en el país, y a Rettinger, que fue consejero, como se los dije, del expresidente Plutarco Elías Calles en 1917. Bueno, porque Polonia, como ustedes lo saben, es nuestra nación hermana. Por eso mismo, pues siempre México está feliz de recibir a los polacos.
les parecen más simpáticos, creo, que los rusos. No hay que olvidar que en 5 ocasiones vino el Papa Karol Wojtyła, quien no dudó en declarar que México, este país, nuestro país, era su segundo hogar. Bueno, estos polacos sobresalientes le han entregado a nuestro país los mejores años de su vida y demuestran con su creatividad que México hizo bien en abrirles los brazos y en recibirlos. Muchísimas gracias a todos, de veras, por este honor que me hacen, y me gustaría mucho que estuvieran junto a mí, o por lo menos que estuvieran oyéndome, mi padre, mi madre y mi hermano Jan Poniatowski. Muchas gracias. Tierra de sus antepasados, con la medalla de la Universidad de Varsovia. Poniatowska, conocida como la primera dama de la literatura mexicana, es acogida en el espacio virtual de nuestra universidad, la Universidad de Varsovia, que tanto le debe al antepasado más famoso de la escritora, el rey Estanislao II Augusto Poniatowski. Hola, buenos días, buenas tardes. El rey, para quien la educación era de suma importancia, fundó la primera institución educativa en el campus universitario, la Escuela de Caballeros. En la actualidad, el edificio sirve como sede de las autoridades rectorales y suele recibir a los representantes más destacados del mundo de la ciencia. Estanislao II Augusto Poniatowski no solo apoyó la educación militar, sino también la artística. Para ello, compró una serie de obras que aún hoy sirven a estudiantes, artistas e investigadores. A principios del siglo XIX, la Universidad de Varsovia adquirió una colección de yesos que pertenecía al rey y la entregó al Departamento de Bellas Artes. En la biblioteca universitaria existe un gabinete de grabados creados a partir de una magnífica colección de grabados, dibujos y libros del rey Estanislao II Augusto. Asimismo, en el área de la actual universidad se encontraba el palacio de la familia de los Poniatowski, donde el futuro rey Estanislao II Augusto se enteró de su elección como monarca de la mancomunidad de Polonia-Lituania. En el patio principal del campus se encuentra una placa de chimenea que recuerda aquel evento. La placa fue descubierta durante la demolición del Palacio de los Poniatowski y se colocó en la esquina de la valla de la actual Facultad de Geografía, antigua residencia de los Poniatowski.
El Parque Real Huallenqui era y continúa siendo un jardín donde florecen todas las artes: música, escultura, pintura y teatro. La arquitectura y el arte, el pasado y el presente, así también como la gente y la naturaleza, constituyen el espíritu de este extraordinario lugar. El rey disfrutaba mucho más del Parque Real Huallenqui que del Castillo Real, sobre todo porque el Castillo Real pertenecía a la mancomunidad de Polonia-Lituania y todos los cambios que el rey quisiera introducir allí tenían que consultarse con los políticos. Por el contrario, en Huallenqui el rey podía dar rienda suelta a su estilo creativo y es por eso que aquí se sintió feliz. El palacio sobre el agua cristaliza la visión del rey Estanislao II Augusto de la República de los Sueños, contemplada y discutida por filósofos e intelectuales durante la Ilustración. El estilo neoclásico en la Europa del siglo XVIII simbolizaba el progreso y por eso todos los gobernantes querían adoptar este estilo en su país. El salón de baile se construyó en tiempos de grandes esperanzas. Fue en aquel entonces cuando el Gran Seim inició las discusiones sobre la visión del Estado y del futuro de la nación. El salón contiene símbolos del triunfo de las virtudes y la victoria sobre los vicios. Las discusiones sobre el futuro de la nación y del Estado se llevaban a cabo por lo general durante las cenas de los jóvenes. Estanislao II Augusto invitaba a cenar aquí a intelectuales con el propósito de conocer mejor sus ideas. Discutían sobre ciencia, arte y política, entre otras cosas. En este escritorio, Estanislao II Augusto trabajó en proyectos para modernizar el Estado, la educación, la apariencia de las ciudades y la cultura. En el Parque Real Huallenqui, cerca del Palacio sobre el Agua, el rey Estanislao II Augusto fundó el Teatro de la Corte en el antiguo invernadero. La mayoría de los teatros privados de aquel entonces ya no existen, pero este teatro pertenece activo y se ofrecen representaciones organizadas por la Ópera Real de Polonia. El Teatro de la Corte, al igual que el primer teatro público fundado por el rey en Varsovia, sirvió no solo como entretenimiento, sino también y sobre todo como herramienta para educar y formar a un nuevo tipo de sociedad que llevaría adelante reformas culturales y políticas. Estos esfuerzos culminaron con la Constitución del 3 de mayo. El rey esbozó su estructura en el Castillo Real. Aquí, hace 230 años, los diputados la debatieron. Los momentos dramáticos que tuvieron lugar en ese momento fueron pintados por Jan Matejko, mientras que Julián Niemcevich describió el optimismo del desenlace. Brillaba el sol con toda la gracia del comienzo de la primavera. ¡Qué vista tan maravillosa y conmovedora! El rey, guiando como si fuera su padre a su nación, miles y miles de manos levantadas, una multitud de rostros temblando de alegría, exclamando y con lágrimas en los ojos. Los otros miembros de la familia Poniatowski también compartían las ideas de democracia, orden constitucional y mecenazgo de la educación y las bellas artes. Entre ellos se encontraba el príncipe Estanislao, el sobrino real, de quien Elena Poniatowska desciende en línea directa. Como sucesor del rey, el príncipe Estanislao Poniatowski disponía de su propio apartamento en el castillo. Asimismo, se diferenciaba de la mentalidad de la nobleza polaca de esa época. Era sobrio, cauteloso y con visión de futuro. Se hizo famoso por su decisión, pionera en ese momento, de abolir la servidumbre en sus propiedades, otorgar tierras a los campesinos y firmar contratos con ellos. Recordó: no temía a los campesinos porque los amaba y quería su bien. El rey también mantenía una estrecha relación con su segundo sobrino, el príncipe Józef, entusiasta de la Constitución, héroe, líder y ferviente patriota. Su monumento se encuentra en la Ruta Real frente al Palacio Presidencial.
democracia, educación y bellas artes. Esas ideas tan defendidas por los antepasados de Poniatowska también se reflejan en la obra de la autora mexicana, quien visitó Polonia solo una vez, en 1965, en sus inicios como escritora. Los problemas sociopolíticos de México se ubicaron en el centro de sus intereses literarios y periodísticos, que le dio fama mundial. Como escritora, Elena Poniatowska adopta el papel de testigo y vocera de hechos, experiencias y vivencias. Ella retrata fielmente nuestra época, así como también narra historias de vida, dando así voz a los pobres y excluidos, a mujeres valientes y extraordinarias. Asimismo, lucha por la tutela de los derechos humanos. Escribe crónicas, cuentos, reportajes, entrevistas y poesía. Hasta no verte, Jesús mío, cuenta la historia de vida de una mujer de pueblo en el contexto de la Revolución Mexicana. El tren pasa primero, dedicado al líder del paro ferroviario, narra la historia de un importante movimiento social. La noche de Tlatelolco reproduce los relatos de testigos de los dramáticos hechos de 1968 y es el libro con el que alcanzó la popularidad. Fuerte es el silencio. Trata sobre la lucha de las personas sin techo contra los abusos del sector inmobiliario. Por otro lado, Nada, Nadie, las voces del temblor constituye un informe sobre los terremotos del 19 y 20 de septiembre. El interés por el arte se refleja en sus libros dedicados a artistas y personas de su entorno. La escritora regresa a Polonia para presentar su último libro, en el que se entrelazan hilos autobiográficos con la historia de vida de su antepasado, el rey Estanislao II Augusto. Poniatowska reflexiona sobre su propio destino, habla de su infancia y juventud, presenta la figura del trágico y último rey de Polonia a los lectores de habla hispana, construyendo con audacia un puente entre siglos y continentes. Y es galardonada por primera vez en Polonia con la medalla de la Universidad de Varsovia. La historia de la familia Poniatowska. ¿Ahora? Bueno, voy a dar lectura al diploma que acompaña la medalla de la Universidad de Varsovia, que la acabamos de ver en pantalla, y dice lo siguiente: a nombre del Senado de la República, a nombre del Senado de la Universidad de Varsovia, tengo el honor de conferir a la señora Elena Poniatowska la medalla de la Universidad de Varsovia en reconocimiento de su labor literaria y periodística que contribuye al fortalecimiento del diálogo intercultural entre Polonia y México y a la formación de diversas generaciones de estudiantes y latinoamericanistas en Polonia. El rector, profesor Dr. habilitowany Alojzy Z. Nowak, Varsovia, 14 de mayo del 2001. Bardzo dziękuję, pan rektor. ¿Y la estatuilla? ¿Vas a decir algo? Ok. Y también el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia entrega, por conducto de la Embajada de México en Polonia, esta preciosa estatuilla de vidrio a Elena Poniatowska, que tiene inscrito en su lomo In Honorem Elena Poniatowska. Muchas felicidades, querida Elena.
Tiu, doctor Novak. Muchísimas gracias a todos, señores rectores, señor embajador, Elena sobre todo, felicidades. También como somos un instituto que forma intérpretes, también quiero agradecer mucho, porque esto a veces se olvida, a los intérpretes, a los que nos han acompañado, también al equipo técnico que ha hecho posible esta transmisión tan difícil en la realidad online que esperamos todos pronto va a acabar. Muchas gracias a todos. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Brawo.